Buenas tardes, compañeras, compañeros, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras de la República Dominicana. Este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 a través del canal Tele Radio América, canal 45, a través del 12 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy, 10 de enero del año 2021, estaremos, igual que todos los domingos, compartiendo con ustedes temas de interés, informaciones, orientaciones en torno al inicio del año escolar, y estaremos, lógicamente, también compartiendo con ustedes un diálogo amplio con el profesor Francisco Acosta, quien es parte de la Liga Ostosiana en la República Dominicana, a propósito de la convocatoria del 14º Congreso Ostosiano, que es una iniciativa binacional de República Dominicana y Puerto Rico, en donde participan docentes de los distintos niveles de ambos países, personas que han asumido la visión histórica, el aporte histórico que hizo el gran educador María de Hostos. En esta convocatoria del Congreso se hace bajo el título, bajo el tema Mujer y Desarrollo, y creo que tiene sentido a la hora de hablar de las ideas de Hostos, hablar lógicamente de el aporte de estas ideas al desarrollo de la mujer. Sé que vamos a hacer un diálogo interesante con el profesor Francisco Acosta sobre este tema. Quiero entonces de inmediato informarle y decirle que nos sentimos bastante bien en la reunión que se desarrolló este viernes pasado con un equipo selecto de directores y directoras de distintos centros educativos del país. Con ellos dialogamos la profesora Xiomara Guante y quien les habla en torno a las necesidades específicas que los directores y las directoras del sistema educativo público de la República Dominicana. Yo creo que tiene bastante profundidad todo el análisis, todas las propuestas que hacen los compañeros, y de seguro compañeros y compañeras, directoras y directoras, que esto consolida mucho más la labor de nuestro sindicato en razón de la asunción amplia de las necesidades específicas de los directores y directoras, que, dicho sea de paso, son parte activa de nuestro sindicato. Esta reunión de verdad que tuvo una gran risa, y yo creo que también nos permite a nosotros tener mucho mayor claridad en torno a aspectos específicos del desenvolvimiento del trabajo de los directores y directoras, y lógicamente sus necesidades y demandas. Quiero también compartir con ustedes lo siguiente. Hoy es 10 de enero. Hoy, 10 de enero, ocurrió un acontecimiento, diría, sumamente importante en la República Dominicana. En 1916 se produjo la ocupación, la primera ocupación norteamericana al suelo nacional. Allí ocurrieron muchos hechos, pero hay un hecho muy relevante. En San Pedro de Macorís, un joven de apenas 17 años de nombre Gregorio Urbano Gilbert, estando las tropas norteamericanas desembarcando en el puerto de San Pedro de Macorís, se acercó a ellos y con un arma disparó a los soldados norteamericanos que estaban desembarcando en esa área del país. Gregorio Urbano Gilbert hirió de muerte a uno de los soldados, un oficial muy importante de los que estaban desembarcando en ese momento. Desde entonces, Gregorio Urbano Gilbert
yo diría, y a partir de entonces escribió una página muy importante en la historia nacional, pero también en la historia latinoamericana. En lo adelante participó de manera activa en todo el esfuerzo de resistencia en contra de la intervención norteamericana de 1916 y posteriormente se trasladó a Nicaragua para acompañar al general Augusto César Sandino en lo que se llamó el Ejército de Hombres Libres. Augusto César Sandino, un luchador por la libertad y por la independencia de Nicaragua, yo diría de toda América, fue acompañado por un dominicano llamado Gregorio Gilbert, prácticamente su mano derecha. Se convirtió en poco tiempo por su valentía, por su arrojo, por su firmeza y por su determinación de defender el derecho a la independencia, a la soberanía y a la libertad de los pueblos latinoamericanos. Hoy, 10 de enero, podemos decir que se trata del día de Gregorio Urbano Gilbert, quien fue declarado recientemente héroe nacional. Este hecho ocurrió hace 104 años. Gregorio Urbano Gilbert constituye para nosotros un ejemplo que nos sitúa, que nos ha situado en la historia de toda América Latina por su participación activa en las luchas libertarias del pueblo de Nicaragua, acompañando a Augusto César Sandino en este esfuerzo libertario desarrollado en este hermano país. Quiero entonces compartir también con ustedes en este día algunas notas de cosas que deben ser atendidas a propósito del reinicio de las clases del año correspondiente, año 2020-2021. Mira, yo creo que es necesario atender el tema de la deserción escolar. Hay zonas que definitivamente deben ser atendidas de manera muy especial. Hay municipios con un nivel de ausentismo estudiantil en la clase más o menos importante. Hay otros que prácticamente tienen la totalidad de los inscritos participando, y eso es bueno. Sin embargo, hay una parte de los municipios del país en donde entre el 20 o el 30% de los estudiantes aún no han hecho contacto con el desenvolvimiento de la tarea escolar, y eso debe ser atendido por todos, por las autoridades, pero también por la escuela. La escuela tiene que atender a estos casos, debe prestar atención, mucha atención a las escuelas de aisladas, escuelas que están ubicadas en zonas de frontera, en zonas de valle, en zonas de montaña, en zonas rurales en donde no hay ni energía eléctrica ni hay conexión siquiera telefónica. Nosotros hemos caminado en distintos puntos del país en donde nuestro teléfono pierde totalmente la señal. Entonces, en esos lugares no existe posibilidad de que la educación pueda llegar a través de la vía del teléfono o de través de las plataformas. Pero también hemos encontrado lugares en donde usted camina una parte importante de las viviendas de esos lugares y no encuentra un televisor o simplemente no hay energía eléctrica para que puedan ver las clases. En esos casos, yo creo que algo hay que hacer. Algo hay que hacer para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes no queden sin poder ejercer el derecho a la educación. Pensar en poder salir de las situaciones de pobreza, de miseria, de marginalidad social y cultural y económica implica en esta sociedad abordar seriamente el tema del ejercicio al derecho a la educación. En tal caso, yo quiero lógicamente llamar y pedirle a nuestros compañeros, maestros y maestras, a tomar en cuenta a esta población marginada de todo, esta población que necesita de nosotros y que necesita de la educación y que necesita de la escuela. En este caso, creo que tanto el Ministerio de Educación como el Magisterio en sentido general tenemos que poner atención. Yo sé porque lo sé y porque lo he visto,
que muchos maestros han salido por la casa a buscar los niños que por cualquier razón no se han reportado a clase, y eso está bien. Yo conozco maestros que han salido por las comunidades a buscar los muchachos que les faltan, y eso está muy bien. Yo conozco maestros que han ido por las casas a llevarle los cuadernillos cuando los padres no lo han ido a retirar, y eso está muy bien. Yo conozco maestros que han preparado materiales extra o simplemente han preparado materiales en aquellos lugares en donde no han llegado los cuadernillos y se lo han llevado a los muchachos y se lo han llevado a la familia para que los muchachos no dejen de estudiar, y eso está bien. Yo creo que es un correcto, es un esfuerzo, un sacrificio que de manera decidida están haciendo muchos maestros. Yo diría que los grandes héroes del sistema educativo nacional son los maestros, y precisamente son héroes por el esfuerzo que están haciendo, y este esfuerzo tiene que mantenerse y ampliarse hasta nosotros lograr que no se nos quede nadie fuera. Las autoridades están haciendo unos esfuerzos interesantes, le corresponde prestar atención a otros aspectos y algunos aspectos que necesitan ser atendidos. Yo creo que deben ser atendido todo el tema de la mejora en las condiciones de infraestructura de las escuelas. Todavía hay problemas de baño, hay problemas de suministro de agua, hay problemas de los materiales de bioseguridad que no están en las escuelas, hay problemas diversos que deben ser atendidos en cada uno de los centros escolares, de manera tal que las condiciones mínimas para que se pueda trabajar de estos espacios puedan existir ahora, en la pandemia y posteriormente, que yo creo que hay que verlo, digamos, en esa dimensión, no solamente limitarse a este periodo en que se están desarrollando, que estamos desarrollando en medio de la pandemia, no pensar mucho más de hay escuelas que todavía el tema de lavamanos no está resuelto, que no están garantizadas las mascarillas, que no está garantizado el alcohol, que no está garantizado el cumplimiento de los protocolos definidos para poder abordar el tema de la pandemia en sentido general y en el mundo escolar en términos específicos. Yo creo, y pedirle también al Ministerio de Educación prestarle atención a la entrega de los cuadernillos, entrega a tiempo de los cuadernillos, que llegue a cada uno de los lugares, porque si este es, yo diría, el principal material de apoyo, el principal instrumento de trabajo para fines del proceso educativo, entonces el cuadernillo tiene que llegar a tiempo, en cantidad suficiente como para que cada estudiante pueda tener su cuadernillo en la mano y que cada maestro pueda orientar tomando en cuenta este recurso de trabajo tan importantísimo en el momento, en el contexto y en las estrategias que se han definido para trabajar en la educación dominicana. Yo creo también que es necesario en este campo hacer las mejoras correspondientes. Las mejoras correspondientes implica prestarle atención a la velocidad en que van los contenidos en las clases que se están dando a través de la televisión y la radio. Implica mejoras en los cuadernillos próximos que se van elaborando de manera tal que cada cosa sea de fácil ubicación por parte de los estudiantes y de los padres. Los maestros, yo creo que han estado haciendo, digamos, las acciones complementarias que permiten suplir vacíos que puedan existir en el desenvolvimiento tanto de la clase a distancia como de los cuadernillos, de manera tal que aspectos claves que deben ser parte del proceso de aprendizaje del estudiante no quede fuera. Pero muy bien por parte del ministerio procurar que el desarrollo de la docencia tome en cuenta la realidad específica de cada una de las comunidades, el contexto en que se desenvuelve, de manera tal que pueda la clase tener sentido, tener pertinencia y pueda de verdad servirle al estudiante para aprender y para avanzar, servirle para la vida, como se ha planteado en estos periodos. Quiero entonces este momento llamar a los padres, llamar a la familia, a garantizar que mañana lunes, todos los estudiantes estén conectados a la educación,
tienen que estar pendientes a la clase, las horas que toca, los canales en donde deben estarlo escuchando, de manera tal que no se nos quede nadie fuera, que no quede un solo estudiante sin poder accesar al derecho a la educación. No hay excusa para que esto no pueda hacerse, y el esfuerzo que tengamos que desarrollar, lo desarrollemos. Creo que ahí la familia juega un papel fundamental, y nosotros como maestros y como maestra hacer la parte que nos toca de manera tal que podamos garantizar que mañana lunes nosotros tener la mayor cantidad de estudiantes involucrados en la clase, desde la casa, desde los espacios que dispongan, y en el esfuerzo que se ha definido para fines del desarrollo del año escolar en medio de una crisis sanitaria como la que actualmente nos encontramos. Este llamado ferviente que le hacemos, yo creo que forma parte de la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer avanzar la sociedad dominicana, sacarla del círculo de la pobreza, de la marginación. Implica de una u otra manera avanzar en materia educativa, y creo que ese desafío en materia de avance educativo para nosotros es un compromiso irrenunciable que debe ser parte de nuestra exigencia frente a las autoridades, pero que también debe ser parte de nuestra propia exigencia por lograr cumplir plenamente nuestra responsabilidad como docente. Y todo esfuerzo, como muchos están haciendo, todo esfuerzo es necesario a los fines de poder avanzar en esta dirección. Quiero, aparte del tema del inicio del año escolar, pues también compartir con ustedes, a propósito de que pasado mañana, día 12 de enero, se cumple el 49 aniversario de la caída en combate de los jóvenes del grupo Los Palmeros, allá en la autopista Las Américas. Ahí hay un monumento. Ese monumento dedicado a los palmeros forma parte de un esfuerzo de rendirle homenaje a jóvenes que ofrendaron su vida a favor de la lucha por la libertad, a favor de la lucha por la democracia, en contra de un régimen que, como el de los 12 años que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, estuvieron las libertades conculcadas de manera permanente. Estos jóvenes asumían con su vida la defensa de un ideal, y en este campo, este 12 estará desarrollando, igual que todos los días 12 de enero de cada año, un acto sencillo de recordación a los compañeros, de homenaje a los compañeros que, encabezado a Mauri Germán Aristi, dieron toda una batalla en contra de miles de soldados, policía, con el apoyo de expertos extranjeros, fundamentalmente norteamericanos. Dieron una batalla de todo un día, ¿se entiende?, demostrando con su valor, con su coraje, la firme convicción que tenían de defender los ideales que en definitiva han sido siempre los ideales de la República Dominicana. Hay un videito así de manera breve, señor director, si usted puede colocárnoslo, colóquelo ahora para que quienes nos escuchan, maestros, estudiantes, personas de la comunidad, sepan el hecho ocurrido el 12 de enero de inicio de los años 70 con el grupo Los Palmeros. Veamos este video. Mueren en un combate registrado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas los dirigentes del grupo Los Palmeros, Amaury Germán Aristi, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi y Arquímedes Cerón Polanco, contra tropas mixtas del gobierno, varios de los cuales también perdieron la vida. La mañana del 12 de enero de 1972, los dominicanos despertaron en medio de un entresijo de rumores y acuartelamiento de tropas. Desde primeras horas ya se sabía que Amaury Germán Aristi, jefe del grupo revolucionario Los Palmeros, estaba rodeado en una cueva cerca del kilómetro 14 de la autopista Las Américas por más de 2000 de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En el hecho, los jóvenes enfrentaron durante 12 horas y produjeron varias bajas a la artillería más pesada de la Policía Nacional y armas ligeras en manos de los 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad. Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez solos produjeron todas las bajas, ya que sus compañeros Bienvenido Leal Brandi, La Chuta y Ulises Herón Polanco fueron asesinados sin que pudieran usar sus armas antes de la salida del sol. El saldo fatal sumó 12 muertos, 7 heridos. Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, recientemente falleció el reconocido poeta dominicano Norberto Yen. Norberto Yen, oriundo de San Pedro de Macorís, específicamente del municipio de Consuelo, allá donde yo tengo muchos amigos, en donde hay maestros y maestras muy destacados. Norberto Yen, poeta, reconocido nacional, internacionalmente, falleció de manera reciente luego de 15 años de sufrir de mal de Parkinson. Norberto es reconocido por sus obras, pero también es reconocido por su militancia y por su compromiso. Toda su vida se desarrolló, digamos, en todo un esfuerzo por contribuir al desarrollo de ideas de avance dominicana. Norberto Yen es, digamos, su origen es de padres de lo que en esa zona forma parte de una, vamos a decir, de una minoría a la que le llaman cocolo, porque son de aquellos trabajadores y trabajadoras que vinieron de las islas bajo el dominio británico y que se instalaron en San Pedro de Macorís, algunos a finales del siglo antepasado o comienzo del siglo pasado, en un periodo en que San Pedro de Macorís tenía una gran bonanza, sobre todo a partir de la industria azucarera. Muchos emigrantes, yo diría de muchas partes del mundo, se establecieron en San Pedro de Macorís. Yo diría que San Pedro es una comunidad de emigrantes y ahí hay personas que han emigrado de todas partes del mundo. De las islas llegaron, lógicamente, una cantidad de trabajadores con experiencia en la producción azucarera que se instalaron allí. Ellos han logrado preservar su cultura y han aportado desde su propia vivencia, desde su propia experiencia, desde su propia idiosincrasia, la consolidación de la República Dominicana. Una de las tantas manifestaciones de esta población es un ritmo que se llama Guloya, que es una manifestación cultural, una celebración importante con un gran arraigo en todo el este del país, pero de manera muy específica en San Pedro de Macorís, que yo diría tiene unos impactos internacionales en la medida en que la UNESCO incluso lo reconoció como parte del patrimonio intangible de la humanidad. Los Guloya forman parte de ese aporte que se expresa en distintos aspectos en materia cultural, pero en materia económica el aporte de estos inmigrantes fue grande porque traían toda una experiencia y una cultura de producción y un comportamiento de trabajadores eficientes que su aporte lo hizo, yo diría, más que significativo en un periodo en que el país había todo un crecimiento. Se le llamó en ese periodo la danza de los millones por la producción y la demanda que había de la producción azucarera en todo el mundo. Norberto Yen, poeta, escribió unos 6 o 7 libros de poesía y en el marco de esos libros logró plasmar, yo diría, en su poesía lo que es el rescate a su origen y lo que es la denuncia a las situaciones de marginalidad en que han habido comunidades que, como los municipios que componen a San Pedro de Macorís, que han sido mucho dinero, pero dinero que han quedado en pocas manos. Han producido mucho dinero, pero también
esos dineros no han servido para superar las situaciones de pobreza que abate a muchas de las comunidades, fundamentalmente las comunidades que más han producido, que son comunidades batellanas de San Pedro de Macorís. San Pedro en un momento que estuvo 5 ingenios, todo en plena capacidad, y un esfuerzo de exportación de azúcar y otros productos importantes, pero sobre todo la producción de azúcar. En este contexto, Norberto Jean se cría en medio de una familia que habla inglesa en un país que su idioma es el español, pero se integró muy temprano a todo el esfuerzo de lucha social y política en la República Dominicana, y su traslado a la ciudad capital le coincidió con el periodo en que se produjo la intervención norteamericana de 1965. Norberto decidió inmediatamente integrarse a los comandos y a las resistencias que se desarrollaron, sobre todo en la ciudad capital, en esta zona que fue en donde el conflicto estuvo más intensamente. Él en su poesía expresa con mucha claridad sus orígenes y, vuelvo y digo, y su denuncia a la marginalidad de las poblaciones que viven en estas comunidades de la cual era originaria. Yo quiero, en homenaje a Norberto Jean, de origen de San Pedro de Macorís, específicamente del municipio de Consuelo, pedirle que nos coloquen, al señor director, nos coloquen una interpretación, una declamación que hizo una poeta amiga de uno de los poemas más importantes de Norberto, y al escuchar este material estamos rindiéndole homenaje, recordación a Norberto Jean. Señor director, vamos a escuchar este importante material. Norberto James, Los Inmigrantes. Aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo, de niños, para asir entre sus dedos los múltiples colores de las mariposas, atar en la mirada los paisajes del archipiélago, conocer el canto húmedo de los ríos. No tuvieron tiempo de decir: esta tierra es nuestra, juntaremos colores, haremos bandera, la defenderemos. Hubo un tiempo, no lo conocí, en que la caña, los millones y la provincia de nombre indígena, de salobre y húmedo apellido, tenían música propia, y desde los más remotos lugares llegaban los danzantes. Por la caña, por la mar, por el raíz ondulante y frío, muchos quedaron atrapados. Tras la alegre fuga de otros, quedó el simple sonido del apellido adulterado, difícil de pronunciar, la vetusta ciudad, el polvoriento barrio cayéndose sin ruido, la pereza lastimosa del caballo de coche, el apaleado joven requiriendo la tibieza de su patria verdadera. Los que quedan, estos, los de borrosa sonrisa, lengua perezosa, para hilvanar los sonidos de nuestro idioma, son la segura raíz de mi estirpe, vieja roca.
donde crece y arde furioso el odio antiguo a la corona, a la mar, a esta horrible oscuridad plagada de monstruos. Óyeme, viejo Willy Cochero, fiel enamorado de la masonería. Óyeme tú, George Jones, ciclista infatigable. John Thomas, predicador. Winston Brody, maestro. Prudy Ferdinand, trompetista. Cyril Challenger, ferrocarrilero. Audrey James, químico. Violeta Estefan, soprano. Chico Contón, pelotero. Vengo con todos los viejos tambores. Arcos, flechas, espadas y hachas de madera, pintada a todo color, ataviado de la multicolor vestimenta de primo, el Guloya, enfermero. Vengo a escribir vuestros nombres junto al de los sencillos ofrendaros, esa patria mía y vuestra, porque os la ganáis junto a nosotros en la brega diaria por el pan y la paz, por la luz y el amor, porque cada día que pasa, cada día que cae sobre vuestra fatigada sal de obreros, construimos la luz que nos deseáis, aseguramos la posibilidad del canto para todos. Te recuerdo, te celebro, Norberto James, yo sé de tu congoja. Seguimiento al programa Orientación Magisterial. Hoy está con nosotros el profesor Francisco Acosta, quien es parte de la Liga Ostosiana, un docente de gran trayectoria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha jugado papeles múltiples en el desenvolvimiento de la universidad, pero sobre todo hay que decir que Francisco Acosta es parte de todo un equipo de maestros y maestras que ha venido cultivando las ideas de Eugenio María de Hostos. María de Hostos, yo diría que es el educador más importante que ha tenido, yo diría, todo lo que es Latinoamérica y un poquitito más. En el caso nuestro, yo creo que no es posible hablar de la educación dominicana sin mencionar a Hostos. Con Francisco Acosta, pues vamos a estar hablando a propósito de la convocatoria del 14º Congreso Hostosiano que cada año se desarrolla en el país y en la República de Puerto Rico. Este año este congreso se está convocando bajo el título, bajo el tema Mujer y Desarrollo. Y yo pregunto, quizá antes de entrar en los detalles del congreso, Francisco, me gustaría que usted pudiera, así como sintetizar las ideas básicas de Eugenio María de Hostos a propósito de la convocatoria de este congreso. Muchas gracias, Rafael Félix, por nuestra acostumbrada invitación que usted nos hace siempre para esta fecha, en el entendido de que mañana, 11 de enero, se conmemora, o se celebra más bien, el natalicio 182 de Eugenio María de Hostos, quien nació precisamente en el siglo antepasado, en el 1938, un 11 de enero como hoy, en Mayagüez, Puerto Rico, específicamente en Río Caña. Río Caña es un poblado perteneciente al municipio de Mayagüez, que está en las afueras, en una loma, y en donde hay un museo muy hermoso en el lugar donde estuvo la casa donde nació Eugenio María de Hostos. Es una persona que nació en Mayagüez, pero se puede decir que es un ciudadano del mundo, como él mismo se llamaba.
por los grandes aportes que hizo a la humanidad, sobre todo en materia de la educación, a quien se le considera uno de los 10 principales filósofos de la educación a nivel mundial. En esta ocasión, al igual que en otras tantas, el Congreso Ostosiano es un congreso temático, tenemos diferentes temas. En esta ocasión, pues, el Congreso ha estado orientado hacia un tema muy importante, muy relevante, que es la mujer. En esta ocasión se llama Hostos, Mujer y Progreso. ¿Por qué Hostos, Mujer y Progreso? Porque Hostos realmente fue un abanderado del progreso desde la perspectiva positivista, dentro de lo que se entendía que era el desarrollo del conocimiento científico y el aporte de la ciencia al desarrollo de la humanidad, sobre todo a nivel de industrialización, que era lo que en ese momento se entendía como progreso. En ese contexto, pues, Hostos también en su obra reflexionó en torno a cuál sería el rol de la mujer en ese proceso de modernización de la sociedad de cara precisamente hacia el capitalismo incipiente que surgía, emergente en ese momento. El rol de la mujer, según lo asume Hostos, en ese momento trasciende precisamente el contexto de su época, que era una época bastante conservadora con respecto a lo que era la participación de la mujer en la sociedad. Hostos fue impactado también por estas ideas conservadoras sobre la mujer, pero fue al mismo tiempo un cuestionador de ese statu quo que condenaba a la mujer al hogar, y promueve entonces a la mujer de nuestro tiempo como un testimonio de participación en todas las facetas de la vida social, donde todavía ese es un proceso que está pendiente, aunque hemos avanzado muchísimo en ese sentido. De manera que para cumplir ese nuevo rol que debe jugar la mujer, decía Hostos que lo primero es que hay que entregarle la dirección de su propia vida, en el sentido de que pueda ser la esperanza y la armonía en términos morales, en términos intelectuales. Si nos damos cuenta entonces, a partir de la propuesta hostosiana de progreso y la concepción de la mujer, aparece paralelo a la escuela normal, el Instituto para Señoritas, en donde allí pues se capacitaba y se educaba a la mujer bajo precisamente estos criterios hostosianos que se propuso en la normal. Y de ahí surge una playa de intelectuales como Elcira Pepín, Luis Osema Pellerano, entre otras, que se dedicaron entonces a reproducir las ideas hostosianas en el sistema normal de la República Dominicana. De manera que el papel de la mujer en este contexto de divulgación de las ideas hostosianas fue fundamental. Habría que decir, Francisco, que no fue sino hasta 1942 cuando la mujer tuvo el derecho al voto en la República Dominicana. Casi 100 años después de la independencia nacional, para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de qué tan marginal estaba la mujer en la República Dominicana y qué tan importante ha sido el que unas ideas promovidas por Eugenia María de Hostos generaran el impacto que tuvo en la población y específicamente en la población femenina, sobre todo la más intelectualizada. Pregunto yo en ese campo, ¿qué aspira el Congreso a propósito de estos desafíos que hay en materia de avance, en materia de equidad de la mujer? ¿Qué aspira a abordar el Congreso en torno al tema mujer y desarrollo? Bueno, este 14 Congreso hostosiano tendrá expositores, exposiciones de distinguidos académicos y académicas, tanto de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana, donde se van a discutir las temáticas alusivas al desenvolvimiento de la mujer como continuadora del pensamiento de Hostos, al mismo tiempo los aportes que éstas hicieron a la sociedad desde esta perspectiva hostosiana. En tal sentido, precisamente se empieza a discutir aquellos temas que conlleven repensar a Hostos desde una visión feminista, pero también ver a la mujer desde una perspectiva hostosiana,
desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva progresista, desde la idea de progreso, tomando en consideración sus derechos, sus valores, sus actitudes y aptitudes frente al progreso, la educación sobre la ética y el concepto de ciudadanía, de manera que tendremos grandes temas que abordarán precisamente esta problemática de la mujer a partir de una concepción ostosiana. Ahí tendríamos, por ejemplo, exposiciones como Elga del Valle de Puerto Rico, que está hablando de repensar a Hostos desde combinado con lo que es el feminismo y la educación. El caso mismo también de Nancy Chacón de Cuba, que va a trabajar los aportes que Eugenio María de Hostos hizo a la educación moral y a los valores, que tanto tienen que ver con la formación de la mujer, estos dos elementos. Vamos a tener a Juana Encarnación, va a tratar la educabilidad de la mujer desde una visión hostosiana. Así pues, tendremos cerca de 12 temas que van a abordar precisamente esta problemática. ¿Qué se presenta este Congreso y para el sistema educativo nacional y la necesidad de los cambios que requiere la educación en la República Dominicana? Bueno, realmente estos congresos, Rafael, constituyen una verdadera revolución educativa, porque la diferencia entre las reformas educativas y la revolución educativa es que las reformas siempre se hacen desde arriba, se hacen desde la estructura de poder. En cambio, las revoluciones que implican cambio de mentalidad, de orientación y sentido del sistema educativo deben poder darse precisamente desde la participación de los maestros como elementos multiplicadores de estas ideas hostosianas. Por eso los congresos están dirigidos a la participación de los profesores que están en el servicio, sobre todo, fundamentalmente, porque estos elementos se van a constituir en el hosto, se van a multiplicar en el hosto de las aulas. Entonces, esta es la idea que en estos 14 congresos que hemos celebrado, hemos estado trabajando con el objetivo de darle continuidad a este pensamiento de Eugenio María de Hostos. De suerte que pensamos que con estos congresos estamos promoviendo una real y efectiva revolución, una revolución educativa, porque pensamos transformar la mentalidad del educador y desde allí que este se convierta en un ente multiplicador de las ideas hostosianas en las aulas, que fue precisamente lo que hizo Hostos. Vamos a ver que todo el sistema educativo, más de 100 años después, todavía sigue siendo hostosiano, sigue estando comprometido con Hostos, a pesar de los obstáculos que puso la tiranía de Lirí, la tiranía de Trujillo, y aún en el pensamiento democrático hemos tenido que Hostos ha sido el gran segregado de la educación dominicana. ¿Cómo pueden los maestros y maestras que nos están escuchando y están compartiendo con nosotros este programa participar en el 14º Congreso Hostosiano? La participación es gratuita, es decir, solo tiene que accesar a un link que ya lo podríamos poner en pantalla en un ratito, de ser posible. Ese link es a través de la plataforma virtual Zoom y a través de Facebook Live. Es gratuito. Aquellas personas que requieran algún certificado de participación, bueno, ya deben llamar a unos números, a unos teléfonos que le vamos a dar a continuación, para poder inscribir y canalizar entonces estos certificados. Pero para el público en general es un congreso abierto, sobre todo orientado hacia profesores, sociólogos, filósofos, profesionales de las humanidades y de las ciencias sociales, y pues se pueden participar y disfrutar solo accesando al link de Zoom, de la plataforma Zoom, y a Facebook Live. Tendríamos precisamente a partir de las 7 de la noche de hoy, de 7 a 10 de la noche, en el día de hoy domingo 10 de enero, y mañana lunes, igual de 7 a 10, estaremos también con conferencias compartiendo con expositores de la hermana República de Puerto Rico. Evidentemente, Fran, yo diría que con las ideas hostosianas se produjo un despertar de las ideas de progreso de la mujer en la República Dominicana.
Claro que sí. Vemos que 50 años después ya estamos empezando a cosechar estas ideas autosociales, a pesar de estar en una dictadura, a pesar de la oposición de Trujillo a las ideas ostosianas, a pesar de las ideas de Lili a la idea ostosiana, porque Lili desterró a Hostos del país en ese momento, es decir, en un contexto donde Luperón lo trae. Una vez Lili llega al poder, lo primero que hace es decir a sus adeptos que qué vamos a hacer con Hostos, y obviamente Hostos tuvo que salir a Chile en ese momento. Sin embargo, las ideas de Hostos permanecieron en el país a través de la escuela normal y del Instituto para Señoritas, y se inquistó en nuestro sistema educativo, a pesar de que el sistema, digamos, administrativo de nuestra educación, y a pesar de haber resoluciones que partieron precisamente en una reforma educativa, partiendo de las ideas de Hostos, en la práctica Hostos ha sido el gran marginado de este sistema. No obstante, sus ideas perviven. Ya Juan Bosch, en una obra que se titula Hostos el Sembrador, lo decía, que él nació dos veces, una cuando nació en La Vega y otra cuando en San Juan, Puerto Rico, se leyó por primera vez los manuscritos de Hostos, porque a él le tocó transcribir estos manuscritos para luego su publicación. Y ahí fue que conoció a Hostos por primera vez. Entonces, fíjense que el pensamiento de Hostos ha cambiado la mentalidad de gran parte de la intelectualidad dominicana desde finales del siglo antepasado. Todo el siglo XX se mantuvo en ese proceso, y pues por eso lo consideramos un prócer, el prócer de la educación dominicana, y descansan sus restos precisamente en el Panteón de la Patria. Podemos decir, Frank, que todavía la mujer dominicana tiene enorme desafío en materia de alcanzar los niveles de equidad social, de equidad económica, de equidad política, de equidad cultural, de superar los niveles de marginalidad que todavía sufre en este momento. De ahí quizá la pertinencia de este Congreso. Claro que sí, claro. El reconocimiento de la mujer hoy en día es una tarea que está pendiente. Es un reconocimiento precisamente que ya Hostos inició a la virtud de la mujer, y en tal sentido expresa Hostos que las debilidades del hombre, cuando nos dice, es decir, la fortaleza de la mujer está precisamente frente a la principal debilidad del hombre, que es de no reconocer esta virtud de la mujer. Por eso nos habla que el sentimiento es la facultad inestable, transitoria e inconsciente, que el hombre establece precisamente de forma permanente y constante, que lo reconoce en la mujer. Este sentimiento es más activo y persuasivo y eficaz precisamente en la medida que la mujer ocupa el lugar que se merece en la sociedad, como un ente, digamos, de porvenir, un ente de armonía, de esperanza y sobre todo de equilibrio en la sociedad. Porque, como es sabido por todo, la mujer ha jugado un rol histórico importantísimo en la conformación de la familia, sobre todo a nivel de la educación en valores, y precisamente este elemento no ha sido considerado, no ha sido valorado en su justa dimensión, porque solo se ha quedado en la parte de los sentimientos, y no ve precisamente que en ese proceso educativo básico está también toda una racionalidad, que es lo que Hostos trata de reivindicar en la mujer. En ese sentido, reivindicar el pensamiento de Hostos en la práctica docente de la República Dominicana. Exactamente, correcto. Y pienso que eso se ha logrado. Si vemos las estadísticas hoy en día, la participación de la mujer es o igual o ligeramente mayor que la del hombre en el sistema educativo, lo cual revela que real y efectivamente hay un empoderamiento desde la perspectiva educativa de carácter hostosiano de la mujer. Ahora, claro, hemos visto que hace falta muchos elementos que trabajar todavía, sobre todo en lo que concierne a los valores, que otorga en cierta medida un rol secundario en la participación de la mujer en los espacios públicos, como la política, por ejemplo, como es el caso también en los niveles de violencia que se ha generado en la sociedad hoy en día, en donde vemos que las estadísticas afectan significativamente a la mujer.
Entonces pensamos que ese es un aspecto que hay que trabajar desde una perspectiva social. Definitivamente. Fran, me gustaría un llamado final de parte suya para la participación en el Congreso. Bueno, nos gustaría sobre todo pues que todos los teleoyentes de este espacio, que yo sé que son muchos, está casi en la mayor parte del sector magisterial de la República Dominicana. Este es un toque de queda adicional al que ya tenemos para los fines de semana. Al mediodía, pues sé que mucha gente lo está mirando, que accesen al link de Facebook, Live y de la plataforma virtual Zoom, que le vamos a mostrar en un ratito en pantalla. Es gratuito totalmente el acceso a este link. Pueden entrar directamente o colocando las claves que se le va a asignar, pero también puede entrar a través de Facebook Live, como le dijimos. Quisiéramos que nos acompañasen en esta importante fiesta del espíritu y que nos den seguimiento precisamente a todas las actividades que desde la Liga, en términos de promoción del pensamiento ostosiano, estamos realizando. Así que lo esperamos esta noche a las 7. El video de la Liga Ostosiana. Ok, con eso vamos a finalizar. Correcto. Bueno, pues muy bien, Fran, agradecerte que nos haya acompañado con nosotros. El programa lo vamos a finalizar el video que habla sobre la Liga Ostosiana. ¿Qué es la Liga Ostosiana? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo podemos desde nuestros distintos ángulos poder participar en la promoción y mantener viva y actualizada las ideas ostosianas en el sistema educativo nacional y en el país? Gracias, Fran, y gracias a toda nuestra audiencia. Le dejamos con este videíto que habla sobre la Liga Ostosiana. Gracias a usted, Rafael. Gracias a usted. Ok. La Liga Ostosiana es una institución sin fines de lucro que persigue establecer una discusión permanente en torno a los aportes del maestro Hostos, con miras a prohijar el intercambio académico universitario, concertar proyectos conjuntos y mejorar las relaciones culturales entre los pueblos caribeños y latinoamericanos, en el contexto de las ideas panantillanistas propuestas por el insigne maestro de América. Los objetivos de la Liga Ostosiana son realizar una revisión de las principales obras del insigne pensador panantillanista, evaluar el diálogo que se ha venido dando en Latinoamérica y en el Caribe panantillanista en torno al pensamiento de Eugenio María de Hostos. Además, evaluar el impacto de la discusión, estudio, difusión y reflexión de la vida, obra y pensamiento de Hostos en el campo de la filosofía, la educación, el derecho, la geografía, la literatura y la sociología en las Antillas y Latinoamérica. Difundir la visión de Hostos sobre la importancia de la mujer en la realidad socioeconómica y cultural en las Antillas y América Latina. Llegóse a Santo Domingo, su pluma allí cobró vida, denunció el colonialismo, defendió las tres Antillas. No dio tregua a las cadenas, levantó la dignidad, lo apoyaban Luperón y Enríquez y Carvajal.